Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Feliz noche de jueves. Estoy aquí lista para mi conversación con el doctor Juan Carlos Sandoval de la escuela del doctor Eduardo Horacio Greco. Voy a esperar aquí unos segunditos en lo que se conecta. Vamos a estar hablando, justamente el día de hoy estamos iniciando un ciclo de conversaciones que tienen que ver con el bienestar. Hoy vamos a hablar acerca de mitos de la alimentación, que es un tema que creo que a la mayor parte de las personas nos interesa. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con esta plática porque a partir del sábado estaremos teniendo estas conversaciones una vez por mes acerca de el bienestar, acercando consejos de cómo pueden acercarse al bienestar, qué hábitos saludables pueden adquirir para sentirse bien en mente, cuerpo y espíritu. Aquí todavía no veo. Ya, es que siempre hay. Hola Beto, qué padre que estás aquí. Ya veo por aquí conectado al doctor Juan Carlos Sandoval. Ya lo tengo por aquí. Saludos, Beto, Vero. Qué bueno que están por aquí, Nes. Ya estoy aquí con el doctor Juan Carlos Sandoval, que es médico ortomolecular y además es el director de la escuela del doctor Eduardo Horacio Greco, donde comparten muchísimas terapias que tienen también que ver con estar bien en mente, cuerpo y espíritu. Gracias, Cool Teacher, que nos ves desde que te recomendó la doctora. Qué gusto tenerte por aquí, si te veo constantemente en estos lives. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto estar el día de hoy aquí contigo. Hola, hola, Cleme, ¿cómo estás? Muy bien, Déjame muy contento bajarle de... acá al volumen porque te oigo doble. A ver, sí, Hola, hola. es que Ahí estamos está. haciendo una transmisión, para mí es la primera vez a través de Facebook y de Instagram, entonces, pues un poco estamos con esta tecnología. Pero a ver, aquí ya Exacto. estoy lista. Listo. Ahora sí. Sí. Pues les estaba platicando que eres médico ortomolecular, además eres el director de la escuela del doctor Eduardo Horacio Greco, donde también comparten muchas terapias que tienen que ver con estar bien en mente, cuerpo y espíritu. Exacto. La intención es como compartir y aprender como a combinar todas esas cosas, ¿no? Y entonces un gusto, Clemen, de estar contigo, de estar también conectado en Facebook y que la gente nos siga viendo en Facebook. Ok, yo acá en Facebook todavía no nos veo, pero siempre hay un delay en la señal. Les estaba Exactamente. platicando también, Juan Carlos, que vamos a iniciar con este ciclo de pláticas relacionadas con el bienestar, con equilibrar cómo nos sentimos bien en mente, cuerpo y espíritu, que estaremos dando en conjunto. Mira, la verdad es que sí, esto que dices es muy cierto. Vale la pena invitarlos a este ciclo que vamos a iniciar. Ya teníamos rato y yo, Cleme, platicando de muchas cosas y queriendo hacer cosas juntos. Además de estas transmisiones, claro. Y bueno, surgió ahorita este ciclo de bienestar. Y la intención del ciclo es como literalmente un ciclo de bienestar, un ciclo de charlas, conferencias o clases donde podemos como compartir algunos temas muy particulares de salud, donde podemos resolverle dudas que generalmente las personas tienen sobre alimentación, sobre diferentes tabús o diferentes cosas que eso, vale la pena compartirlos, vale la pena como resolver estas dudas para ver qué es lo que está pasando con ellas, ¿no? Entonces, Claro, ahí estaremos en este ciclo de bienestar. claro. Y considerando esto, Juan Carlos, que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros, cada cuerpo, reacciona distinto, procesa distinto los alimentos, los medicamentos, eh, pues todo lo que consumimos, todos somos diferentes, nuestros organismos funcionan de manera diferente y responden de manera diferente. Claro, una vez que entiendes esto, que al final del día, ¿por qué surgen tantas dudas? Porque de repente en el día a día, a través de toda esta diversificación en donde podemos encontrar un artículo, una dieta, un comentario, diferentes cosas, entonces de repente creemos que es generalizado, ¿no? Por ahí encontramos
Mira, y déjame decirte, hace algunos años me acuerdo que surgió como todo este boom acerca de esta planta llamada uña de gato para tratar el cáncer. Y entonces era como para todos lados y en todos lados todo tenía uña de gato. Y entonces teóricamente funcionaba maravilloso para todos, pero la realidad es que no a todo el mundo le funcionaba de la misma manera. Además de que obviamente como la original era traída de China, después se sembró en México, después ya había en todos lados, entonces dices, bueno, todas funcionan igual, no, no todas funcionan igual, depende mucho de la región, los climas, las características, pero si no sabemos, si no conocemos lo que hay detrás de eso, de repente pierde credibilidad las cosas, ¿no? Hay algunas otras terapias. El otro día platicaba yo con uno de los doctores aquí, que también ha estado contigo, el doctor Sergey, y hablábamos justo eh, de la ozonoterapia. Y justo, ¿no? De repente decíamos, el ozono literalmente se tiene que aplicar inmediatamente. Y yo le decía, bueno, pero yo me acuerdo que hace algunos años, desde hace muchos años, llevaba yo a mi abuela a que le pusieran terapia de ozono en la columna y una de sus vecinas le decía, pero ¿para qué vas tan lejos si aquí al lado traen el ozono? Y yo, ¿cómo que lo traen? Sí, en jeringuitas lo traen. Y dices, bueno, pues si en un minuto que sale de la máquina ya no tiene nada, ahora imagínate En una jeringa. en una jeringuita después de una hora, 2 horas en lo que supuestamente lo traían. Dices, no, bueno, o sea, y eso genera como esos mitos, genera esas incertidumbres o incluso genera el que las terapias teóricamente no funcionen, ¿no? Cuando Claro, en realidad, pues están ahí, ¿no? totalmente. ¿Qué te parece si empezamos conversando de lo importante que es la alimentación para nuestro cuerpo? Con gusto, Clemen. Mira, la alimentación es como un tema fundamental y hay tres componentes fundamentales, bueno, en realidad cuatro componentes fundamentales que tenemos que saber de la alimentación, ¿no? Nuestra alimentación, para empezar la definición, todo aquel ahora sí, alimento o sustancia que meta en mi boca y que tenga alguno de estos componentes, los alimentos pueden ser alimentos chatarra o alimentos que tengan un alto valor nutricional. Pero ¿qué necesita tener para que se consideren como alto valor nutricional? ¿No? Y existen cuatro componentes que tienen que ser y son los carbohidratos, que son lo que nos va a dar energía de forma rápida. Ujú. Además de los carbohidratos, también tenemos las proteínas que nos van a dar estructura, ¿no? En este caso, nuestro cuerpo está constituido por proteínas que nos dan la estructura. Y finalmente, tenemos la tercera parte son las grasas o los lípidos, ¿no? Y las grasas y los lípidos en realidad son mi reserva, ¿no? Son como la manera en que mi cuerpo va a almacenar energía. Y junto con esto tiene un componente más donde se engloban dos cosas, que son las vitaminas y los minerales, ¿no? Y digámoslo, para poder englobar o para poder entender las cosas, si hacemos una analogía con una casa, decimos que el dinero que yo tengo en efectivo para construir esa casa es la energía rápida, lo que yo necesito gastar para contratar al arquitecto, comprar materiales, lo que necesito gastar en ese momento. Dos, los materiales como el concreto, las varillas y todo lo que lleva para construir tu casa, lo estructural, en ese momento son como las proteínas. Y finalmente las grasas, que son tu materia de reposo, son todos aquellos recursos que tienes guardados en tu cuenta bancaria, que en algún momento los tendrás que sacar para seguir comprando y solventar tu producción. Pero las vitaminas y minerales son como esos pequeños detalles de decoración de tu casa, que no es lo mismo tener una pared resanada y pintada que tener una pared totalmente rústica, ¿no? Entonces, esas pequeñas características se las dan las vitaminas y los minerales. Sí, yo Entonces, justo quería agregar esto, porque esas vitaminas y minerales las encontramos en las frutas y en las verduras, que tenemos que consumir para poder tener esas vitaminas, minerales, y creo que también sería importante la fibra que nos proveen, que claro, permite que nuestro intestino funcione bien, entonces que lo que no nos sirve lo podamos desechar. claro, si no tenemos eso, no va a funcionar, ¿no? Y aquí lo interesante es entender que cada uno de estos están constituidos o
rodeados de muchos mitos y creencias, que eso es lo interesante. De repente, cuando hablamos de carbohidratos y nos dicen que los carbohidratos son aquellas cosas que te engordan, porque de repente escuché una dieta, escuché a alguien que dijo carbohidratos es igual a engorda. Entonces, satanizamos los carbohidratos y decimos ni un carbohidrato más. Así es. ¿No? O sea, y hay dietas, ¿no? Hay dietas y hay Claro, estuvo procesos donde te... de supermoda por ahí de los 90 la dieta de eliminar los carbohidratos, de Cero no comer carbohidratos. exactamente. Y es una, sabes, a veces muchas personas que quieren bajar de peso también dicen cero carbohidratos, cero azúcares y con eso voy a bajar de peso. Y no Justamente. necesariamente va a funcionar en tu cuerpo. Por supuesto que no va a funcionar porque decimos que los carbohidratos son como ese flujo constante de energía, ¿no? Y seguramente gente que retira totalmente los carbohidratos va a sentir como una disminución de energía. Me siento más cansado, me cuesta más trabajo empezar las cosas. Entonces, el tema no es satanizar los carbohidratos, sino saber qué carbohidratos consumir, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto es muy importante. Yo creo que no hay que satanizar ningún tipo de alimento, sino más bien probarlos, escuchar a tu cuerpo, observarte, ver cómo te hacen sentir a ti y observar también, creo que es algo muy importante, las cantidades, porque también a partir de los años 90, las porciones empezaron a crecer y ahora las porciones que encontramos cuando vamos a algún lugar, en los envases de refresco, cada vez son porciones más grandes. Entonces, si cuidas la porción, ningún alimento te va a hacer daño. Claro, no, esto que dices es muy cierto y como en toda la comida rápida te dicen las porciones, ¿no? Por 3 pesos pasa del chico al grande, ah, sí, deme el grande, ¿no? Uh Entonces, -huh. cada vez que te ofrecen el que incrementes la porción y tú dices, me conviene porque me sale súper barato, no cuidamos estas cosas y es ahí donde están esos detalles, ¿no? Hay un detalle más que de repente olvidamos, ¿no? Hay algo que se llama índice glucémico. Uh -huh. El índice glucémico en realidad es la cantidad de azúcar que el cuerpo, que una vez que el alimento entra, tu cuerpo va a extraer de ese alimento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si tú te comes una zanahoria cruda, ¿no? Uh Que -huh. literalmente cruda o a lo mejor de repente este término clarificada, donde literalmente solo la metes al agua hirviendo y la sacas, donde la dejas con cierta textura. Si tú te comes 100 gramos de zanahoria en esta versión o la zanahoria rallada, te va a dar un índice glucémico de aproximadamente 47 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre, ¿no? Si tú esa misma zanahoria la pones a cocer y la dejas blandita, así como cuando nos dan, que de repente eso Para fue hacer algo puré. exacto para hacer puré, y te la comes, el índice glucémico se va hasta el 100% de índice glucémico. O sea, prácticamente podríamos decir que lo que te estás comiendo es un dulce, ¿no? Entonces imagínate, de repente alguien me dijo, es que yo como saludablemente, yo sí que comes caldito de pollo con verduras, ¿no? ¿Y qué verduras? Zanahoria, bien cociditas para que no me hagan daño. No, bueno, pues mejor cómete un helado, o sea, al final es exactamente lo mismo. Pero la gente cree que porque comimos zanahoria es más saludable. Y lo mismo pasa, por ejemplo, la papa. La papa no es lo mismo que te la comas al dente o ligeramente crujiente a que te la comas en puré de papa, ¿no? O a Claro, eso le agregues aceites y papas fritas, ¿no? claro, o que le agregues la crema, el tocino, el queso derretido, y entonces, pues claro, es una bomba. Y por eso las papas son un alimento muy satanizado, pero tiene que ver también, como decía hace un momento, con la cantidad que comes y cómo combinas esos alimentos. Justo, si no sabemos combinar los alimentos, si no sabemos este tipo de cosas, lo que estoy satanizando es eso, los carbohidratos no son malos. Lo que tenemos que buscar incluso de repente son carbohidratos complejos, ¿no? Los carbohidratos complejos son aquellos que no pasan por muchos procesos de elaboración. Entre más complejo sea el proceso, entre menos refinados estén,
Eso genera que tu cuerpo tenga mucho más tiempo de energía por esos carbohidratos, ¿no? Y aquí voy, de repente la gente te dice, entonces las cosas integrales son buenas. No, es un mito. ¿Qué puedo decir? De repente te dicen, ¿el pan integral es mejor que el pan blanco? Teóricamente, teóricamente debería de ser sí, cuando 100% sea elaborado con harina integral, que la harina integral realmente tiene un proceso, un paso antes de ser refinado, ¿no? Pero ¿qué es lo que muchas de las veces hacen? No es que sea harina refinada, sino es que digas, no es que sea harina integral, es la misma harina refinada, le echan unas cucharadas de salvado para que aparezcan los trocitos cafecitos y lo revuelves, y entonces ya dices, ah, es harina integral, es más saludable. Mentira, es exactamente lo mismo, ¿no? O, Hay que leer las etiquetas para saber qué ingredientes tiene ese pan integral, si en realidad es pan integral y qué, pues, qué sustancias adicionadas tiene. Entonces, para que pueda ser, y la verdad es que no es que, y es que pensamos en la palabra engorda, engorda menos que el pan blanco o engorda igual. Pues te engorda igual, lo único es que el integral tiene más nutrientes cuando revisas la etiqueta y te fijas en que efectivamente tenga esos nutrientes. Al por final de la supuesto. línea va a ser el mismo efecto en tu cuerpo porque es una harina, pero pues sí, mucho más saludable una harina integral que una harina blanca muy procesada. Y de repente esto que dices es muy cierto, la gente busca que me engorda. Y si por ahí se encuentra que el pan dice bajo en grasas, dices, ya la hice. Menos carbohidratos y además, y entonces, si con el blanco te comías una rebanada, con el integral me como tres porque es más light. Pero cuando sumas calorías, cuando sumas las cosas, sale contraproducente que consumas algo que tenga, en teoría, que sea de estas características más sanas. Entonces, la alimentación es algo interesante y seguimos con los carbohidratos. Los carbohidratos no son malos. Los carbohidratos, al contrario, son una parte esencial de nuestro cuerpo. Necesitamos consumir carbohidratos. Ahora, ¿qué tipo de Totalmente. carbohidratos? Eso es lo interesante, ¿no? Y bien Claro. decías hace rato, si a eso le agrego frutas, verduras, los carbohidratos que se encuentran en estas dos características, debería de ser lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, entre menos procesado estén las cosas, más saludable es. Entonces, y aquí la pregunta, si me como unas galletas o tengo una manzana, ¿cuál de los dos es menos procesado? Pues la La manzana. Entonces manzana. quiere decir, ¿cuál de los dos tiene mayor valor nutricional? Pues la manzana, porque pasó por menos procesos que las galletas, ¿no? Claro, bueno, yo siempre recomiendo, Juan Carlos, consumir los productos que nos da la naturaleza, como las manzanas, las verduras. Hay verduras que son dulces, como mencionabas las zanahorias, las calabazas, las que vienen de la tierra, que son las que tienen más carbohidratos. Entonces hay que tener cuidado en la medida en la que las consumimos, las cantidades para que efectivamente, cómo las combinamos, con qué las combinamos, la cantidad que consumimos, para que efectivamente no hagan el efecto de engordarnos o subirnos de peso, que es lo que muchas personas están cuidando. Por supuesto, cuando esto que dices es muy cierto, cuando cambiamos de opción a buscar las cosas que nos da la naturaleza, en ese momento sí o sí disminuimos muchísimo la cantidad de carbohidratos simples, ¿no? Simple y sencillamente, si en un snack prefiero poner incluso zanahoria, jícama rallada y demás, que unas galletas, que una barra de lo que quieras, aunque dices, es que es una barra nutricional, sí, pero nada más velo, uno está procesado y el otro no. ¿Cuál de los dos tiene mayor cantidad de carbohidratos? Claro, Simples. y hay algunas que si llegas a leer la etiqueta y te fijas en la cantidad de calorías Bueno, que te van a dar, pues es como si te hubieras comido dos o tres rebanadas de pastel. Entonces, pues mejor te comes un pastel que vas a disfrutar mucho más de seguro. sí, por supuesto, pero de Bueno, repente yo uno, preferiría un pastel. claro, yo también, ¿no? O sea, si ya voy a comer calorías, pues por lo menos algo que valga la pena y me guste. Porque es cierto, de repente ni siquiera nos fijamos en eso. Entonces, esto que dices es una recomendación muy buena.
aprender a leer etiquetas, ¿Sabes? ¿no? Y sabes también cuál otro, y me parece que también es un mito, el tema de los cereales, que las personas te dicen, yo desayuno súper saludable, desayuno un plato de cereal con leche. Y la cantidad de azúcar que tienen los cereales empacados es altísima. Entonces, no estás comiendo algo saludable, aunque Aparente que sí. parece, se piensa que así es, no es tan saludable ese desayuno de cereal con leche. Porque ahí justamente estoy poniendo puros carbohidratos, porque están hechos a base de harinas, que son harinas refinadas, que ahí pasaron por un doble proceso. Primero obtuve la harina y después todavía volví a generar algo distinto con la harina, que son los cereales, ¿no? Y Ujú. entonces obviamente es mucho más procesado el tema y entonces obviamente la cantidad de azúcar que tiene es fatal. Eso que dices es muy cierto. A lo mejor, si me voy a consumir esos cereales y le agrego fruta o le agrego alguna otra cosa en la mañana, puede que sea un buen desayuno. ¿Por qué? Porque al final del día tengo todo el día como para quemar esos carbohidratos. O necesito esa energía para despertar, para llegar al trabajo, para hacer. Ahí el tema también incluso de repente cuando eso es lo que cenan. Hay gente que te dice, es que yo ceno súper saludable. ¿Qué cenas? Un cereal integral. Y Sí, dices, no, bueno, pues mejor ve y cómete una hamburguesa. O sea, creo que es menos dañina la hamburguesa que el cereal en la noche, ¿no? Entonces claro. también Por eso la cantidad de influye azúcar. por la cantidad de azúcar. Justamente por la cantidad de azúcar es por lo que de repente nos conviene más el revisar ese tema, ¿no? Entonces, los cereales también tenemos que aprender a leer etiquetas. Si tú lees la etiqueta correctamente, entonces sabremos qué tiene. Y cuando sabes qué tiene, entonces podemos evaluar. Para resumir esto, contexto de los carbohidratos, todo carbohidrato que pase por muchos procesos, que sea altamente elaborado, eso es igual a que tiene mayor cantidad de carbohidratos simples. Y esos son los que tenemos que evitar. Entre menos Claro, procesos tenga, son carbohidratos más complejos. Y esos son de los que tenemos que consumir en mayor cantidad. Carbohidratos totalmente, complejos, ¿no? Entonces, para resumir totalmente. de forma general, carbohidratos simples, tache. Carbohidratos complejos, todos los que quieras, ¿no? Porque incluso Así es. esos te dan saciedad. Comes carbohidratos complejos y te sientes satisfecho, ni siquiera te da hambre. Pero si tú comes carbohidratos simples, pues lo primero es que sigues ingiriendo, ingiriendo, ingiriendo. Sí, Hay alguien Marina, que dice, dinos cuál es tu pregunta, exacto, hay alguien tu que puso, mega tengo una pregunta, pregunta. ¿cuál es? Venga, lo mismo en Aquí Facebook, si estamos tienen preguntas, escríbanos. atentos. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? Carbohidratos simples, todas aquellas cosas que son refinadas, azúcares, cosas dulces que son refinadas, ¿no? Lo que está Principalmente, procesado. que están procesados, ¿no? Entonces, incluso por ejemplo el azúcar, de repente también el tema con la miel, te dicen es que es orgánica y entonces puedo comer todo lo que quiera de miel. La miel y el azúcar es un carbohidrato simple, ¿no? Sí es cierto, tiene algunas propiedades tiene un valor nutricional ligeramente más alto la miel que el azúcar, pero al final del día no significa que me pueda echar 5 cucharadas de azúcar en mi taza de té, ¿no? Claro. Porque al final del día estoy generando exactamente lo mismo que si le echara 4 de azúcar. Es el Es, mismo daño. ese tema que estás tomando, Juan Carlos, es muy importante, porque nos vamos con la idea de que si es light, si es reducido en grasa, si es algo que es nutritivo, porque es natural, de cualquier manera hay que cuidar las porciones. Eh, no importa de que sea el mejor alimento del mundo, ahora están los superalimentos que son alimentos con alta densidad de nutrientes, hay que cuidar las cantidades, porque por más nutritivos que sean, si lo consumes en exceso, va a ser algo dañino para tu cuerpo. Exacto. Ahí preguntó que si solo come una vez al día, ¿qué pasa con eso? Ajá. ¿No? ¿Qué puedo decir de comer una sola vez al día? La verdad es que es lo peor que podemos hacer, ¿no? Hay gente que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que quiero bajar de peso, quiero reducir lo que quieras, dejo de comer y creo que dejando de comer, eso va a generar que
baje de peso. Y no, no es cierto. De hecho, entre más horas en ayuno pases, tu cuerpo literalmente entra en un proceso de mayor ahorro, ¿no? Han visto esta, por ejemplo, en las computadoras, los teléfonos, cuando la pones a invernar y la pila le dura muchísimo más tiempo que si está trabajando, ¿no? Eh, no importa que comas de todo, ¿no? Al final del día, como estoy en ayunas, lo que sucede es que tu cuerpo está en modo ahorro. ¿Y qué dice tu cuerpo? Tiene una memoria primitiva, dice tu cuerpo, yo no sé cuánto tiempo más me van a dejar sin comer. Y entonces lo que hago literalmente es consumir, consumir, guardar, 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 guardar todo lo que pueda. Y en lugar de que puedas bajar de peso, puedas eliminar, puedas aprovechar correctamente los nutrientes, el chip que tiene tu cuerpo es guardo, 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 guardo. ¿Por qué? Porque no sé cuánto tiempo más me pueden dejar sin comer, ¿no? Claro. Entonces, no podemos pasar tanto tiempo en ayunas. Ahora, es muy distinto no dejar pasar tanto tiempo entre comida y comida a hacer ayunos muy específicos, porque son dos cosas distintas. Cuando tú haces un ayuno muy determinado, que lo ideal de repente es hacer ayunos en nuestra vida. ¿Por qué hacer ayunos? Porque yo siempre les digo, es como cuando tu teléfono lleva mucho tiempo prendido, solo lo conectas para que se recargue la batería, pero nunca se apaga. De repente empieza como medio a fallar y empieza medio a trabarse. Lo apagas, es como si lo resetearas y vuelve a jalar como si nada. Eso es lo que también sucede con nuestro cuerpo. Y los ayunos en ese sentido son favorables, son adecuados, pero son ayunos específicos. Exactamente. No son que, ay, bueno, hoy se me olvidó comer y solo como una vez, o tengo mucho trabajo y no como. Creo que de todas maneras haciendo ayuno me va a hacer bien. Esos ayunos no nos sirven. Al contrario, nos perjudican porque generan que tu cuerpo entre en un modo de ahorro, ¿no? Quizá, Marina, estés haciendo ayuno intermitente. Si alguien tiene la intención de hacer el ayuno intermitente, que está muy de moda, hay que hacerlo de la mano de un especialista que te dirija, que sepa cómo funciona el cuerpo para que justamente no vaya a hacerte daño. Porque, bueno, también es efectivo, depende cada quien, así iniciamos esta conversación el día de hoy. A todos somos diferentes, a cada uno nos funciona alguna forma de alimentarnos distinta. Y en este caso del ayuno intermitente es específicamente para determinadas personas. No quiere decir que a todos nos funcione. Correcto, como no nos funciona a todos, entonces tenemos que ir de la mano con alguien. Hay que evitar de repente seguir recetas generales, porque no podemos seguir recetas generales porque todos somos distintos, ¿no? Todos tenemos requerimientos distintos, entonces eso es importante, ¿no? Depende también de la actividad física, qué tanta actividad física haces, qué tanta agua bebes. Dice Marina, mis ayunos son por 24 horas, solo como una vez al día, pero me encanta cómo me siento porque como nunca, claro, tomo mis complementos. Bueno, aquí Marina ya nos está dando una pista de lo que hace. O sea, si yo utilizo complementos y no como alimentos físicos, como alimentos tradicionales, pero me estoy nutriendo con lo que necesito en el resto del día, puede que ese ayuno me sirva por muchas cuestiones. Entonces, pero de forma general no puedo decir, solo voy a comer una vez porque me siento bien. Hay que revisar esos temas, ¿no? Claro, o porque quiero bajar de peso, eso no funciona. Saltarse alimentos para bajar de peso, eso solo nos hace muchísimo daño, forza mucho al cuerpo y no funciona para bajar de peso. No, y además también el otro tema, hace ratito mencionabas algo importante, vitaminas y minerales. Seguramente han visto a alguien que va al gimnasio y que a lo mejor físicamente tiene un cuerpo escultural, ¿no? Porque hace mucha dieta, cuida mucho su alimentación y sobre todo se alimenta en base a proteínas, ¿no? En base a batidos y en base a otras cosas, pero reduce mucho la cantidad de frutas y verduras. Y tú le ves la cara y cómo está la cara, se ve mucho más maltratada. Incluso hay gente que se ve más grande de lo que es porque lo que le hace falta a ese cuerpo son vitaminas y minerales, que en ocasiones que la gente que come solo proteínas y cereales no obtiene esas vitaminas y minerales. Entonces,
La alimentación necesita de todo, ¿no? Exactamente, necesitamos consumir de todos los grupos de alimentos para que el cuerpo tenga, yo siempre lo comparo con un coche, Juan Carlos, que los alimentos son la gasolina que le damos al cuerpo para que funcione. A veces le damos alimentos procesados todo el día, en el desayuno, en la comida, en la cena. Queremos funcionar, queremos como si el coche fuera a 120, pero lo llevamos en primera velocidad. Entonces lo estamos forzando mucho porque el cuerpo tarda en procesar también en esos alimentos que están procesados. Cuando los consumimos, el cuerpo los tiene que desdoblar. Tarda mucho tiempo en hacer este proceso y gasta energía en lugar de usar esa energía en otra cosa. Por supuesto que es eso. Aquí Araceli también nos pregunta algo y dice, yo sufro de hipotiroidismo y aunque me salte comidas, no voy a bajar de peso. Con mayor razón, si sufro de hipotiroidismo, lo ideal es consumir alimentos que favorezcan o que estimulen mi metabolismo, ¿no? Y lo peor que puede hacer una persona que tiene hipotiroidismo es saltarse comidas. Porque si de por sí mi metabolismo es lento y todavía no lo ocupo al masticar, al hacer actividad, todavía se vuelve mucho más lento. Entonces, ahí al contrario, para alguien que tiene hipotiroidismo, están prohibidos los ayunos. Al Totalmente. contrario, hay que comer alimentos que tengan menor cantidad de calorías, si lo queremos contar en base a calorías. ¿Para qué? Para estimular tu cuerpo. Hay alimentos incluso que tienen índices glucémicos en negativo. ¿Qué quiere decir en negativo? Que cuando tú te los metes a la boca, los empiezas a masticar, los empiezas a digerir, tu cuerpo gasta más cantidad de calorías que las que puede obtener de ahí. Esos son los alimentos que tengo que consumir todo el día si quiero bajar de peso, en el caso de Araceli que tiene hipotiroidismo. Claro, y la verdad, tenemos que gastar más calorías de las calorías que consumimos. Es como una chequera. La única forma de bajar de peso es esa, gastando más energía de la energía que le damos al cuerpo en los alimentos. Eso es muy importante. Pero desafortunadamente, Cleme, ahí entra como la conciencia de tengo que ahorrar para los tiempos difíciles. Claro, Eso ese es mismo aplica con el cuerpo. El cuerpo hace lo mismo, exactamente, tengo que ahorrar para los tiempos difíciles y por eso no bajo de peso. exactamente. Aquí Su García nos dice alimentación balanceada. Saludos, Susana. Beto Aldama dice, ¿qué opinas de la dieta cetogénica? Yo te dejo hablar a ti, yo y después doy mi Chaca, opinión. chacha. Dieta cetogénica. Y de una vez pasamos con la dieta cetogénica a el siguiente Pero, apartado, que son las proteínas, ¿no? exactamente. Y las proteínas, al final del día, en nuestro cuerpo nos dan la estructura. Tenemos que consumir proteínas porque eso es lo que le da, tenemos masa muscular, el músculo es proteína, tenemos la piel, los anticuerpos, un chorro, o sea, prácticamente tu cuerpo está constituido de estas proteínas. Si tú no consumes proteínas, lo que haces es que tu cuerpo no se repara adecuadamente, ¿no? Entonces necesitamos consumir proteínas. Y junto con las proteínas están las energías de reserva, que son las encargadas eh, de eso, de darnos las reservas necesarias para salir adelante en una circunstancia. La dieta cetogénica, para los que no conocen una dieta cetogénica, no saben el concepto, son aquellas dietas o circunstancias en nuestras vidas donde a través de ayunos o quitando ciertos alimentos, en este caso los carbohidratos, nuestro cuerpo empieza a producir cetonas. Las cetonas, para poderlo poner claro, cuando tú no comes durante mucho tiempo, por la razón que quieras, haces un ayuno y entonces empieza un sabor muy específico en la boca, ¿no? E incluso tiene un aroma como ligeramente dulzón. ¿Por qué es esto? Por las cetonas que se están produciendo. Porque no estoy consumiendo eso, estoy consumiendo, tu cuerpo consume grasas en lugar de utilizar los carbohidratos como primera línea, ¿no? Pero ¿qué sucede con esto? Una dieta cetogénica, ¿qué beneficios tiene? Primero vamos a hablar de los beneficios. ¿Qué beneficios tiene? Va a quemar grasas muy rápido, ¿no? Va a hacer que tu cuerpo baje de peso y baje grasas muy rápido, ¿no? Eso genera que tu cuerpo tenga una figura mucho más esbelta cuando haces dieta cetogénica que cuando haces cualquier otra dieta. Sobre todo eso, y mejora la velocidad. La velocidad con la que lo haces es muy rápida.
Además, sí es cierto, genera que durante estés consumiendo la dieta cetogénica, tu cuerpo tiene energía, ¿no? Porque la grasa libera mayor cantidad de energía. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una dieta cetogénica? ¿No? Una dieta cetogénica la tienes que llevar con alguien que literalmente esté revisando y haciéndote chequeos y controles. Eso es muy Porque importante, muy muchísimo, importante. ¿no? Porque si no lo haces con alguien que lleve, porque te dice el vecino, ay, mira, a mí me sirvió, hazla, y yo bajé 10 kilos, tú también, sí, pero las condiciones que tenemos no son las mismas. Cuando tú comes mayor cantidad, disminuyes los carbohidratos y aumentas las proteínas, el primero que estás forzando, como decías muy bien hace rato, tu, el motor de tu cuerpo, estás forzando tus riñones, que son los encargados de liberar o de eliminar las proteínas. Ojo, si por ahí ya tengo algo atorado en el riñón, si tengo algún problema renal y me meto a hacer una dieta cetogénica porque no conocía, el daño lo voy a incrementar. Dos, como estoy metiendo mayor cantidad de grasas y de proteínas y menor cantidad de carbohidratos y muchas veces junto con esto ni siquiera meto fibra, el colesterol y los triglicéridos se me pueden ir por los cielos, ¿no? Entonces también tenemos que medir esa circunstancia y tenemos que tener cuidado con eso, porque estos dos factores son importantes que tenemos que revisar. Por eso las dietas cetogénicas tiene que ser con alguien específico, Con que un alguien, especialista. un especialista. Y yo agregaría otra cosa, Juan Carlos, que si tú entras en este estado de cetosis, empiezas a hacer una dieta cetogénica, te pones las pilas y sigues las instrucciones de la persona que te la dio al pie de la letra, vas muy bien. Pero en el momento que te sales, que rompes esa dieta, que te comes algo fuera de ahí, el estado de cetosis se rompe. Claro. Entonces, puedes tener ahí rebotes o puedes no bajar ese peso que estás pensando, porque una dieta cetogénica tienes que ir al pie de la letra con lo que te están indicando. Y además, para poder evitar que en las dietas cetogénicas tengas los rebotes famosos, lo que tengo que hacer es, las dietas cetogénicas incluso las tengo que prolongar por más tiempo. Obviamente, cuando las prolongo, el daño o el esfuerzo del riñón es más grande, por eso tengo que ir con algún profesional para que la dieta, la cetosis, ese estado cetogénico, lo vaya controlando y no tengas un rebote. Al contrario, incluso creas una memoria en donde tu cuerpo sí o sí consume primero los carbohidratos, consume primero las grasas antes de los carbohidratos y entonces tu cuerpo funciona adecuadamente, tienes pila todo el día, pero sí necesitas un profesional para el tema, porque si no, Totalmente. vienen esos rebotes Sí, y vienen esos rebotes donde bajaste grasa, pero cuando le entras otra vez a todo lo normal, lo primero que vas a volver a subir son las grasas, ¿no? Entonces exactamente. sí hay que tener cuidado con eso. Oye, nos pregunta Luz González, saludos Luz, ¿y cuando tenemos una enfermedad autoinmune y el problema es la inflamación, es recomendable el ayuno intermitente para ayudar a disminuir la inflamación? No necesariamente. Aquí habría que ver específicamente. Ahí, en lugar de tener ayunos que sí podrían hacer ayunos muy específicos, si yo tengo problemas autoinmunes, lo primero que hay que hacer es ciertos alimentos que tienen se les llama, son mucho más complejos de digerir inmunológicamente, ¿no? Que pueden detonar en alergias, ¿no? ¿Y como cuáles? ¿No? Simple y sencillamente dentro de las frutas y verduras, los cítricos, las fresas, estos dos son alimentos muy complejos de digerir. Entonces, si ya de por sí mi cuerpo está sobreexagerado porque tengo un proceso inmune y todavía como fresas, como naranjas, como chocolates, como cacahuates, como embutidos, como pescado, todo eso, huevo, son muy difíciles de digerir. Entonces, ahí de repente los ayunos funcionan porque le doy un respiro. Si yo sé esto, puedo disminuir la cantidad de estos alimentos y permitir que mi cuerpo funcione de una manera distinta. O sea, si hoy en la mañana se me antoja el jugo de naranja, pues me tomo el jugo de naranja, pero ya no desayuno huevo, entonces quito el huevo, ya no como pescado ese día, ya no como embutidos, trato de comer verduras de otra naturaleza. ¿Para qué?
para que mi cuerpo funcione correctamente. Entonces, más que el ayuno es aprender a ocupar ciertos alimentos en ciertos momentos, ¿no? Claro. No comérmelos todos juntos. Y ahí también ayudan mucho las hojas verdes a Sí. desinflamar, ya sea en smoothies, en jugos. Esa es una buena forma de desinflamar el cuerpo. Y también ahí hay que ver si se trata de una enfermedad autoinmune y además un caso de obesidad, y donde la obesidad lleva mucho tiempo, el cuerpo va teniendo una inflamación crónica, que también es más complicado empezar a hacer esa desinflamación. Yo también pienso que ahí los alimentos naturales, lo que nos da la naturaleza, es lo que más puede ayudar a ese cuerpo a desinflamarse. Y hay justo en este contexto de lo que hablas es muy cierto. Parte de esa inflamación crónica muchas de las veces es porque, sobre todo en los pacientes que tienen sobrepeso o Ujú. obesidad, es porque los alimentos que consumen son ricos en carbohidratos simples. Los carbohidratos simples, además de que ya lo que hablamos, lo que también van a generar es una acidosis general. Tu cuerpo Ujú. está mucho más ácido, el Ácido. pH está muy... Y eso genera inflamación generalizada. Ahí sí o sí hay que quitar todos estos carbohidratos y meter una dieta alcalina que tiene que ver más con todas las hojas verdes. Y una Ujú. vez que haces esto, tu cuerpo empieza a desinflamarse, ¿no? Sí, y checarlo, yo también creo que hay que checarlo con un médico, hacer el análisis en sangre de la proteína C, porque ahí es donde puedes ver si el tejido ya tiene una inflamación crónica, pero ir de la mano con un doctor, porque sí se puede curar, sí se puede desinflamar el cuerpo, sí se puede. El chiste es hacerlo de la mano de un especialista y no estar probando para que no se inflame más el cuerpo. Y Marina nos dice, yo creo que el ser humano come mucho, mucho. Ahora que como una vez al día, mi estómago se siente genial de darle todo ese espacio para hacer su digestión, aunque como una vez al día. Consumo proteínas, carbos y todo lo que creo necesitar, pero igual necesito un nutriólogo para que me oriente. Sí, lo mejor es ese ayuno, Marina, hay que hacerlo con una persona especialista para que tu cuerpo no se dañe. Nos pregunta Su Garfias, ¿qué opinan de la soya? La soya, toda la soya que hay ahora en el planeta es transgénica. Ya la soya no es natural, ya está procesada de alguna manera. Hay que probar, escuchar a tu cuerpo. En mi caso particular, cuando tomo leche de soya, consumo algo hecho de soya, justo mi cuerpo se empieza a inflamar. Entonces depende cada quien, pruébala, obsérvate muy bien y ve si la soya te funciona a ti. No sé tú, Juan Carlos, ¿qué opinas de la soya? La soya, como dices, al final del día, la soya que hoy en día tenemos no nos ayuda en lo más mínimo. Leche de soya en realidad y sobre todo las marcas comerciales son súper enriquecidas con azúcares, con carbohidratos simples. Y entonces, por supuesto que no te van a ayudar en nada, por supuesto que no te van a hacer nada. Hay justamente suplementos que traen soya de alguna manera o traen lecitina de soya, que es distinto, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta. Hay gente que, por ejemplo, va al supermercado, el atún, si tú ves el atún, muchas de las marcas comerciales de atún ya traen grandes cantidades de soya y dice, bueno, no importa, es soya, de todas maneras es proteína. No, porque finalmente, si justamente lo que decías es soya transgénica que en lugar de ayudarme lo que va a generar es más daño en mi organismo, ¿no? Hay Eh, soya que sí encuentras natural en lugares como Green Corner o lugares donde venden productos orgánicos, que son pequeñas cosechas que hacen personas en sus propias parcelas, y sí se llega a conseguir soya que sea más natural o que sea original, por decirlo de alguna manera. Pero la que hay en el mercado es transgénica. Entonces sí, yo tendría mucho cuidado con la soya. sí, sí, tienes toda la razón en ese Y sentido. Marina nos comparte que ella es vegetariana, que sí come huevo y pescado. eh, y una vez consumiste soya y la panza se hizo como embarazada. Sí. Bueno, a mí tomo soya y subo de peso como a la velocidad de la luz. Sí. Exactamente. Genera un proceso de inflamación muy intenso, ¿no? Entonces, Así bueno, es. Sí, depende. depende, Ajá, cada quien. ¿no? Depende cada quien. Pues aquí ya les compartimos algunos de los mitos de la alimentación, y les decía al inicio de este live por Instagram, por Facebook, en donde estamos enlazados, la escuela del doctor Eduardo
Horacio Greco, que su director es el doctor Juan Carlos Sandoval, y yo vamos a estar dando en conjunto estas pláticas que tienen que ver con el bienestar. Este próximo sábado, 8 de agosto, tendremos una plática gratuita vía Zoom. Se pueden conectar. Estaremos hablando también de estos temas de alimentación para compartirles pues lo que nosotros pensamos, lo que hemos vivido, nuestra experiencia. Para todos los que quieran saber de estos temas, están invitados sábado 8 de agosto, 11 de la mañana, vía Zoom. Ahí Juan Carlos ya nos compartió el link de acceso. Eso lo podemos ver en Facebook. En Instagram pueden entrar a cualquiera de los dos perfiles, el de la escuela del doctor Horacio Greco, Eduardo Horacio Greco, o al mío, Clementina Rodríguez, y ahí está el link para que se puedan sumar a este Zoom, donde iniciaremos este ciclo de pláticas de bienestar. Nos encantará que nos acompañen. Estos temas, nos apasionan a ambos, tanto al doctor Juan Carlos Sandoval como a mí, porque creemos en la salud, sabemos que se puede estar bien y queremos compartirlo con todos ustedes. Qué bueno que te gustó la plática, Juanito Vázquez. Que dices, justamente esto que dices, Cleme, es muy importante. Al final del día, si logramos eh, entender, quitarles mitos, quitarles circunstancias, puedo aprender a escucharme, ¿no? Por ahí hay un Eso. libro de, seguramente en algún momento lo habrán leído y tiene sus pros y sus contras, pero se llama El poder del metabolismo de Fran Suárez. Sí, Eh, él, buenísimo. él hace algo y la historia de él es al final del día muy interesante porque es Uh-huh. una persona que tenía mucho sobrepeso, que llegó a niveles exorbitantes de sobrepeso. Y él decía que al final del día acudió con miles de doctores, él no es médico, a pesar de que hoy en Estados Unidos tiene clínicas relacionadas con esto, pero más allá de él decía algo interesante, decía, algo, la comida fue la causante de que yo esté como esté, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la misma comida tengo que encontrar la solución para esto que estoy viviendo, ¿no? En ese caso, su sobrepeso. Y entonces, Uh-huh. justamente ahí está lo rico de esto. En la alimentación, en saber comer adecuadamente, está la solución no solo de el sobrepeso, sino de muchas cosas, ¿no? Por ahí de repente en la medicina ortomolecular es muy interesante hablar de ella porque en la medicina ortomolecular te hacen mucho hincapié que cuando alguien, por ejemplo, llega a fallecer, ves en el certificado muchos diagnósticos, ¿no? Y el más común, un infarto al miocardio. Perfecto, se murió de infarto, pero en realidad, dice uno de los doctores con el que alguna vez tomé clases, decía en un certificado jamás vas a ver que te diga deficiencia de vitamina E, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con el infarto de miocardio? Me decía, es muy sencillo, Uh-huh. ¿no? Si no hay antioxidantes, eso genera que el endotelio, la capa de adentro de la arteria, se dañe más rápido, se le pegue el colesterol más rápido, se aumenten las placas de ateroma, eso genera que además este estrés oxidativo, este estrés que genera, hace que aumente la presión, se desprende ese trompo, se tape tu arteria y te dé un infarto. Nada más, o sea, y lo pudimos Claro, evitar con vitamina E, ¿no? Pero totalmente. obviamente, Y nos lleva este mito de las grasas, Juan Carlos, porque para que la sí, vitamina E pueda transitar por tu cuerpo necesitas las grasas, porque es una vitamina liposoluble. Entonces, esa exactamente. vitamina para hacer su efecto necesita de las grasas. Justamente, y también las grasas, que ya platicaremos en otro momento, quizás mucho más a detalle, porque es un tema muy extenso las grasas, pero también hemos satanizado las grasas, o sea, la gente te dice, ya no quiero comer grasas, ¿no? Las grasas son dañinas, pero esto que dices es cierto, las vitaminas, muchas de las vitaminas, hay un grupo muy importante que son liposolubles, que van disueltas en grasa, ¿no? Y entonces esas grasas son saludables. Y también hay la otra corriente, que tenemos estas grasas vegetales, que digo, las grasas vegetales, como le veo la palabra vegetal, creo que son mucho más orgánicas y saludables. Saludable. Si es lo peor que podemos encontrar, ¿no? Si alguien ve, yo sí les digo, si alguien ve en algún alimento que diga grasa vegetal, corre y aléjate de eso lo más que puedas porque es lo peor que te puede pasar que te lo comas, ¿no? Pero bueno, Sí, ahí están como esas dos cosas, ¿no? totalmente, sí, de acuerdo contigo.
es importante de verdad escuchar a nuestro cuerpo, darnos cuenta qué es lo que nos hace bien. Fíjense, regresando un poco al ayuno, les voy a contar que hace algunos años yo hice un ayuno de la medicina ayurvédica, donde tomas agua con miel de maple, limón y pimienta de cayena por 11 días. Y lo hice junto con mi esposo, junto con una amiga y con otras personas. Lo hicimos todos al mismo tiempo. Yo soy hipotiroidea, como mencionaba Juan Carlos hace un rato, del hipotiroidismo y estos efectos del ayuno. Todos bajaron de peso. Yo no bajé un solo gramo, a pesar de que estuve 11 días tomando solo agua con miel de maple, pimienta de cayena y limón. Eh, y tuve que pasar las crisis de que, por supuesto, mi mente me decía, necesitas comer, y yo seguía con este esfuerzo. Y la verdad es que a mí no me hizo ningún efecto. En el caso de mi esposo le sirvió muy bien, él bajó muchísimo el colesterol, triglicéridos, su cuerpo sí hizo un reset completamente y empezó a funcionar muy bien. Cada uno somos diferentes, a cada quien nos funciona algo distinto. Y creo que eso debemos estar todos muy atentos, escuchar a nuestro cuerpo, observarlo para poder saber qué es lo que nos hace bien a cada uno de nosotros. Por supuesto, o sea, al final del día cada cuerpo es distinto, cada metabolismo es diferente. Hay una recomendación, por ejemplo, incluso hay ayunos que, lo que te decía, cuando un ayuno es real, si a alguien se le ocurre y dice, quiero hacer un ayuno, hay una manera muy sencilla de hacerlo, donde no martirizas tanto a tu cuerpo, ni te la pasas tanto, que es hacer ayuno de 24 horas, pero después de la comida, ¿no? O sea, tú comes a las 2 de la tarde, comes adecuadamente y después de las 2 ya no consumes ningún alimento, o sea, puedes tomar líquidos todos los que quieras, agua de preferencia, agua con limón y tantita miel, tantita azúcar, nos puede ayudar y hasta el otro día alimentarnos. Esos ayunos no son tan rudos con el cuerpo, ¿no? Y si quiero hacer de repente un ayuno a ver qué se siente, haz uno de esta naturaleza, ¿no? Pero date cuenta que literalmente solamente vas a pasar de la comida hasta que te vas a dormir, en donde tu cuerpo lo estás forzando a hacer ayuno, pero durante la hora de sueño entra como en un estado de invernación, entonces no es tan agresivo ni tan rudo, y eso puede ayudarnos, ¿no? Entonces, si lo quieres intentar, inténtalo así, pero no de otra manera en donde, ay, voy a ver qué se siente dejar de comer, a ver si bajo de peso, o sea, no funciona. No. Hoy si Necesitamos decides como, ir por el ayuno intermitente, hazlo de la mano de un sí, especialista, alguien que sepa cómo funciona el ayuno intermitente y te pueda guiar para que a tu cuerpo no le vaya a hacer falta ningún nutriente de los que necesita. claro, porque si no, entonces empezamos a caer en otros problemas. Entonces, que no se trata de eso, se trata de poder nutrir tu cuerpo, de poder alimentarte, de poder estar bien en todos los sentidos, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que en Instagram nos quedan solo poquitos minutos. Entonces, pues les reitero la invitación a la plática de este próximo sábado, 8 de agosto, a las 11 de la mañana, vía Zoom. En Instagram pueden encontrar el link en nuestros perfiles, en la Escuela Eduardo Horacio Greco o en el perfil de Clementina Rodríguez. Ahí está el link a Zoom. Los esperamos, todos están invitados. Quien quiera saber acerca de temas de bienestar, de alimentación, en diferentes aspectos, pues estaremos dando estas pláticas y ahí iremos anunciando. Por lo pronto está el sábado 8, 11 de la mañana, vía Zoom. Exacto, este ciclo de bienestar para que podamos estar bienestar en equilibrio. Entonces, no te lo pierdas y ayúdanos a compartirlo. O sea, si crees que esto estuvo interesante, imagínate ahí donde todos van a poder hablar, van a poder preguntar, vamos a poder resolver todas las dudas que estén ahí presentes. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los que se conectaron. Los esperamos el sábado. Ahí estaremos conversando acerca de estos temas de bienestar en mente, cuerpo y espíritu. Eh, Nos dará mucho, mucho gusto tenerlos por ahí. Perfecto, Clement. También muchas gracias por la invitación, por compartirnos, los que nos vieron de este lado en Facebook también. Mil gracias y nos vemos el sábado, sábado 8 a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos. Muy feliz noche de jueves. Que tengan muy buena noche. Hasta Bye luego. bye.